Queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente a este culto en línea. Si hacemos la cuenta, estamos hablando que vamos alrededor del domingo 16, ya 4 meses en esta nueva modalidad, en la cual pues estamos confiando en el Señor siempre de sus cuidados, de su protección y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Las recomendaciones de siempre, amados, miren, su mascarilla, alcohol o alcohol gel. Yo prefiero realmente el alcohol líquido, ¿verdad? De 70, bastante bueno. Así es que siempre las recomendaciones para que usted tenga siempre la prudencia del caso, ¿verdad? Porque el que confiemos en Dios no quita que seamos prudentes. Así es que usted debe ser prudente, pues sabiendo siempre que es Dios quien pelea sus batallas. Vamos a orar entonces para comenzar este culto en línea, ¿verdad? Así que si me acompañan, entonces le vamos a dar gracias a ti, Padre bendito, por la bendición que nos has dado hasta este momento, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu protección, Señor. Gracias, Padre, porque podemos decir con toda claridad, Señor, a pesar de las dificultades, hasta aquí tú nos has ayudado. Padre bendito, en este momento queremos dejar esta transmisión en tus manos, Señor. Padre, que todas nuestras acciones, que todo lo que hagamos, que nuestra existencia, Señor, en Cristo Jesús, sea únicamente para tu gloria y tu honra. Así que en este momento, Señor, que podamos disfrutar, que podamos aprovechar al máximo el tiempo como hermanos, Señor, unidos a través de este medio, este culto, tanto en las alabanzas, Señor, en el momento que tendremos para poder orar por peticiones y también en la exposición de la palabra. Te damos las gracias, quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pasemos entonces al tiempo de alabanza. Entonces, quédate ahí, disfrútalo, eleva tu voz, piensa en alabar a Dios y nos vemos en un ratito con los anuncios. Tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor.
principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro, no incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder,
Señor. Oh, guíanos. Oh, 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 oh. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres
eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. 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 Bien, amados hermanos, realmente toda reunión no debe de dejar de comenzar, o no debe de comenzar sin el poder tener la oportunidad de tener ese momento de alabanza, que podemos disfrutar, realmente que podemos elevar nuestras voces como hermanos en diferentes lugares, en un solo espíritu, ¿verdad? Por lo menos ahí podemos ver los que se van conectando en este momento. Así es que invita a otras personas también para que puedan conectarse, para que puedan no solo disfrutar, sino que también poder recibir palabra en esta mañana. Muy bien, vamos entonces con los anuncios. Amados, sean bienvenidos nuevamente. Recuerden, Jesús es suficiente, ¿verdad? Ese es el lema de nosotros en todo sentido, ya que Dios hace todo lo que hace, y podemos verlo en Efesios 1, lo hace en, por y a través de Cristo Jesús. Muy bien, ya saben ustedes que hasta nuevo aviso, ¿verdad? Todos estos servicios vamos a tenerlos siempre en línea a partir de las 10 de la mañana. Seguimos orando también por un local, ¿verdad? Porque como ustedes saben, entre toda esta situación que se dio, el hotel donde nos reuníamos cerró. Entonces, pues yo creo que Dios nos está dando la oportunidad también para ir buscando un lugar donde poder reunirnos. Pero ya saben que por el momento, pues todos los servicios pues el servicio está suspendido y nos reuniremos solo en línea nada más. Ok. Grupos de crecimiento también están suspendidos en físico hasta nuevo aviso, pero se siguen reuniendo a través de las redes sociales. Yo, por cierto, este jueves tuve la oportunidad de estar en el grupo de Buenavista, ¿verdad? Con Yanira y con Amílcar y también con toda la gente. Buen grupo, muy bonito el grupo, ¿verdad? Bien grande. Entonces, tuve la oportunidad de compartir.
fue difícil conectarnos, fue una complicación ahí, pero al final tuvimos la oportunidad de poder reunirnos, o al menos tuve la oportunidad de reunirme con ellos y poder compartir la palabra. Muy bien, cumpleañeros. Ahí tenemos a los cumpleañeros, ¿verdad? Que los que ya celebraron: Gema, sobrina de Lili, a Soy Urbina, muchas felicidades, Mónica Valeria Fuentes, y están pendientes Ashley Ulloa y Ale Angulo de Meléndez. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Recordarán esta edad, al haber llegado en esta edad, en los tiempos de pandemia. Pero gloria a Dios que podemos decir: yo cumplí años, voy a cumplir años, a pesar de esta situación. Así es que nuestra gratitud para el Señor. Muy bien, vamos a tomar entonces un tiempo para orar. Tenemos varias peticiones. Yo creo que a través del tiempo estas han ido creciendo, pues obviamente debido a la situación que se está viviendo. Pero pues qué bueno que podemos ir poniendo todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, ¿verdad?, a los pies del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en este momento te damos las gracias. Queremos sencillamente olvidarnos de todo, Señor. Queremos olvidarnos de todo, Padre Santo, y entender que todo lo que ocurre, Señor, es de acuerdo a tu voluntad. Tú permites que ocurran las cosas con propósito, Señor, y podemos verlo a través de tu palabra, Señor, a través de las historias en tu palabra, cómo tú permitiste, Señor, para cumplir grandes propósitos, situaciones difíciles en la vida, Señor, de las personalidades que vemos en tu palabra. Padre, en primer lugar, Señor, pues te damos las gracias por la vida. Señor, te damos las gracias porque nos has cuidado. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, te confesamos que hemos decaído, Señor, que en muchas ocasiones hemos dejado de confiar, hemos querido tomar, Padre, la justicia por nuestras manos, Señor. Hemos sucumbido a los deseos de nuestra carne, Padre bendito, por lo cual te pedimos perdón, Señor, y te lo confesamos, Padre Santo. Padre, antes que nada, pues también te pido pues por esa transmisión, para que todo salga bien, Señor. Gracias, porque al principio tuvimos problemas, pero Padre, hemos visto cómo todas las transmisiones, Señor, han sido de mucha bendición y han sido guardadas por tu mano, Padre bendito. Padre, igual como lo mencionamos hace un momento, te pedimos por un local, ¿verdad? Sabemos que tenemos el tiempo y sabemos que tú vas a proveer, Señor, de ese lugar adecuado para que podamos reunirnos de una manera segura, para que podamos siempre ya en persona poder elevar nuestras voces y también poder orar juntos y poder escuchar tu palabra, Padre. Señor, por todos aquellos pastores que han sido contagiados con el COVID y por sus familias, Padre. Gracias porque muchos de ellos se han recuperado, Señor, algunos todavía están en el proceso. Doña Silvia de Celaya pide porque Dios provea de trabajo a sus 3 hijos, por la salud, protección y provisión en estos momentos difíciles para su familia. Eli Angulo agradece porque su familia está bien, por Miriam y Rodrigo Díaz y sus nietos en Nicaragua, por el bebé de Irma Angulo y por la gente en primera fila, personal médico y enfermeras. Caro Handal pide por Irma de Palencia, que Dios controle las náuseas por la quimio que está recibiendo y que le permita seguir adelante con el proceso para que todo salga bien. Además, por fortaleza para la familia de Irmita, pide por su tía Irma y por protección para ella, porque la próxima semana irá al proyecto y eso, pues, es un foco de infección. Te pedimos en general por todas las personas que, y me incluyo también, que ya estamos elaborando. Padre, que aquello que se vaya, que se salga de nuestra prudencia, Señor, que tú puedas, que tus ángeles, Señor, nos guarden y nos cuiden, Padre. Miguel también pide porque Dios le permite reunirse pronto con su familia en Canadá y agradece que Miguel Santiago está bien. Damos gracias a Dios por eso y pedimos entonces que los cielos se abran para que pronto Miguel pueda estar con su familia. Lili Tobar pide por fortaleza a su familia, ya que falleció su tío Raúl Miranda, y consuelo para la familia Miranda Luna. Nadia López siempre pide por protección del Señor para toda su familia. Pastor Jorgito pide por su mamá, y Sarita pide porque Dios confirme y guíe en un nuevo proyecto. Pide también por las familias de la iglesia. Cindy Urbina pide por nuevas puertas de trabajo y agradece por la salud de Sebastián, ya que está mejor. Amílcar pide por un trabajo de tiempo completo por sus hijos, por dirección y sabiduría de parte de Dios, por provisión económica y por salud. También pedimos por fortaleza para la hermana Cori Pastore. Ella pide por la protección de la familia, por la protección de la familia de la iglesia, por el nuevo año de universidad que comienza Adriana y por una familia que ella conoce que perdió a su hijita.
William Fuentes pide siempre por protección para su trabajo, Señor. Te pedimos que al igual que él, sus compañeros también que tú los guardes. Arielitos pide por su bebé, que viene en camino, que nazca sano y fuerte, por sus niñas, para que Dios las mantenga con buena salud, y porque los enfermos, que puedan recibir sanidad. Gladys Vázquez siempre te da las gracias porque la has guardado hasta el día de ahora, y también pide por protección para su familia, protección para ella, sus compañeros de trabajo que están en primera línea, y por la familia de la iglesia. Sofía Baires te agradece por permitirle estar con Andrea de nuevo. Agradece por todas las bendiciones, agradece por la mejoría de su jefa Liduvina, y pide por protección y provisión para todos los miembros de la iglesia. Cris Melgar pide por protección y provisión para su familia. Néstor Sanabria pide por protección para su familia y por el embarazo de Carmen Elena y César Pineda, de los nuevos bebés que están naciendo que se están formando en esta época. Crisia pide por nuevos proyectos en su trabajo y porque Dios le dé sabiduría, inteligencia y revelación de su palabra para su vida. Cris Asensio pide por la salud de don José Isidro Castellón, quien es una persona mayor, tiene fiebre de tifoidea y no mejora. Ingrid Marroquín pide por la salud de su hijo Rodrigo Mena. También por la protección del virus, te pedimos por la hermana Paquita, para que tú las guardes, Evita, Teisita y la hermana Dinora. Beatriz de Celaya pide porque puedan desarrollar una cura o una vacuna para esta pandemia y por la apertura económica del país. Por Luis y Jamie Cabrera y su familia, también pide por la suegra de la hermana de Jamie y su hija que resultaron positivas al COVID, especialmente por la señora Nora Sigüenza, ya que ella es de alto riesgo por haber estado en tratamiento de quimio y diabetes. Ashley Ulloa pide por sus estudios y por su papá, Uber Ulloa. Rolando Zelaya agradece a Dios por la protección de su familia en medio de la pandemia, porque siga protegiendo a su familia y amigos de la iglesia por provisión económica y revelación de su palabra. Zuli pide por fortaleza para Lupita de Borja, ya que perdió a sus papás por el COVID, y ahora por la salud de su hermano, del hermano de ella, Paco, y su hijo Diego Guzmán, quienes tienen COVID. Muy especialmente pide por la salud de su tío Otto Meléndez. Padre, en tus manos dejamos estas peticiones, Señor. Sabemos que hay muchas más personas que están padeciendo en este momento. Algunas con síntomas graves, otras con síntomas leves, Padre bendito. Realmente no hemos visto que no hay un patrón bien definido en muchos casos. Y aquellos pues que quizás, y me incluyo, que podemos haber padecido en algún momento asintomáticamente esta enfermedad, Padre, pues guárdanos, Señor. Evita que seamos portadores, Señor. Todos aquellos que de alguna manera son asintomáticos, Padre, guarda, Señor, que ellos no sean portadores a personas que son más vulnerables, Padre bendito. Señor, te pedimos por el gobierno de este país, que tú le des sabiduría, que tú le des entendimiento, Señor, para poder hacer las cosas como deben de ser, de acuerdo a tu voluntad. Padre, gracias, porque nos has cuidado, Señor, y también, pues, incluimos a todas aquellas familias que no están en esta lista, Señor. Sabemos que hay muchas personas cercanas a nosotros que en este momento están padeciendo, que en este momento algunos se encuentran en situaciones graves, Señor, otros ya están en recuperación. Sabemos, Señor, de que tú perfectamente podrías terminar rápidamente con este virus, Padre Santo, pero sabemos que tú has permitido todo con propósitos, Padre bendito. Gracias por los que, pues hasta aquí, hemos visto, Señor, de verdad, tu mano protectora, Señor, tu mano guerrera en nosotros, Padre Santo. Guárdanos, Señor, guárdanos, Padre Santo. En este momento te pedimos que abra nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder escuchar tu palabra. Y muy importante, Señor, el Espíritu para poder ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, entonces, pues seguimos orando y estas peticiones nos quedan a nosotros para estar orando durante la semana. Por favor, váyanos contando las respuestas, ¿verdad?, de las personas que están en recuperación, las que están peleando, ¿verdad?, con esta enfermedad, pues para que también nosotros nos vayamos gozando. Sabemos que el Señor va a tener misericordia de todos sus hijos, ¿verdad?, de una o de otra manera. Así que, amados, muchísimas gracias. Terminamos entonces con lo que es la parte de los anuncios y ahorita viene Jorgito con la segunda parte de la predicada del domingo pasado. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bonito tiempo hemos pasado con las alabanzas y qué bendición que Dios nos permite que a través de este medio podamos conectarnos
y estar en un mismo espíritu y también ser verdaderos adoradores. Los amamos mucho, extrañamos y los extrañamos también a todos. Así que seguimos orando para que Dios nos permita volvernos a congregar y tener un nuevo local, ¿verdad? También donde podamos estarnos reuniendo. Pero mientras tanto, tenemos esta bendición. Gracias por Miguel y Zuli, ¿verdad? Que nos hacen posible conectarnos de esta manera. Muy bien, vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 30, 38. Como les decía, es el único relato que se encuentra en los 4 evangelios y es único y muy especial y de mucha trascendencia porque fue una señal que marcó que el Mesías, que Jesús era el Mesías, y después de este milagro, dice que la multitud lo buscó para hacerlo, porque querían hacerlo rey. Eso nos relata su discípulo Juan. Pero vamos a ir a Marcos porque cada uno de ellos nos enriquece un poquito mejor esta historia tan encantadora. Dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Versículo 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Muy bien, ahí Marcos nos da unas cosas que enriquecen esta historia tan bonita. Y como digo, Jesús estaba allá en Tiberias cuando los discípulos se acercaron. Tiberia queda al sur del lago de Galilea. Y cuando llegan, el regreso de los discípulos los atendió. Estaban cansados y Jesús siempre ministrando, cuidando de sus discípulos, y sabía que venían de una tarea muy ardua. Por lo tanto, los tomó aparte y les dijo descansar. Y quería escuchar, como dijimos, todas esas historias que a ellos les había sucedido. Y tomó una barca y se fue al lado norte del lago de Galilea. Y fueron, me imagino, en el trayecto siguieron platicando, comentando, y lo hicieron muy despacio. Y la multitud más o menos se había enterado hacia dónde iban y comenzaron a caminar, y más gente en el trayecto se iba juntando. Por lo tanto, cuando llegaron a Bethsaida, ya era una gran multitud. Así que vemos el regreso de los discípulos, el cual el Señor Jesús
les ministró, los cuidó, les escuchó, los evaluó en cierto sentido, porque eran los hombres que iban a transformar el mundo, eran los hombres que iban a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero después también fue el regreso de la multitud, y eran muchísimos. Mateo dice que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Algunos hacen algún cálculo, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos iban casados? Pongámosle 2 niños a cada familia, ¿verdad? Así que opinan que eran como 15,000 a 20,000 personas que ya estaban en ese lugar esperando a Jesús. Y cuando Jesús ve esa multitud, dice que tuvo compasión, tuvo mucho aprecio, tuvo mucho cariño a toda esa multitud. Y recordamos que Dios había venido a mostrarnos cuánto Él nos ama, cuán importantes somos para Él. Por lo tanto, Jesús los amó. Pero también visualizó que eran ovejas sin pastor. Y sabemos que un rebaño sin pastor era una gran calamidad. Era algo destructivo para el rebaño. Podían ser presa de lobos, de leones, de fieras que estaban ahí acechando. Podían fácilmente perderse y extraviarse. Podían morir de hambre, ya que no encontraban los pastos necesarios. Así que para las ovejas estar sin un pastor era lo más grave que podía sucedernos. Y además, como sabemos, la oveja, ¿verdad? No es como los otros animales que tiene garras o dientes para defenderse o sabe buscar el alimento. No, la oveja depende mucho de su pastor. Y por eso terminamos el domingo pasado con esa linda alabanza: Jehová es mi pastor. Él me lleva por esos delicados pastos y cuida de nosotros. Así que qué bendición estar en el rebaño de nuestro Señor. Así que, hermanos, la multitud regresó. Y Jesús comenzó y se compenetró en su tarea de enseñarles la palabra de Dios, de enseñar los principios espirituales, pero muchos de ellos iban con muchas enfermedades y de enfermedades diferentes. Así que el trabajo fue bastante arduo y el Señor Jesús estaba tan concentrado que el tiempo se le fue. Y no se había dado cuenta que ya la noche se acercaba y los discípulos estaban con él ministrando y todo, pero empezaron a estar pendientes y vieron que era una gran multitud y dijeron, y todos ellos, ¿qué van a comer? No venían preparados para esta situación. Por lo tanto, ellos hicieron el análisis y se dieron cuenta que la mejor idea era que Jesús despidiera a la multitud y ellos fueran a las diferentes aldeas y buscaran la forma de cómo alimentarse. Y ahí iniciaba el segundo punto, el esfuerzo humano. Y vemos que el esfuerzo humano y el análisis que habían hecho los discípulos indiscutiblemente tenían más o menos la panorámica de lo que significaba darle de cenar a toda esa multitud. Y por eso llegaron donde Jesús y le dijeron, Señor, despídelos. Y el Señor les dice, dadle vosotros de comer. Pero ellos ya tenían las respuestas si Jesús decía algo como esto. Así que primeramente Felipe había sacado su calculadora, ¿verdad? Y más o menos había hecho cálculos y le dijo al Señor Jesús, y a veces yo creo que el Señor Jesús descontrolaba un poquito a los discípulos porque no sabía cómo Jesús iba a actuar. Y Felipe hizo cuentas y dijo, Señor,
ni 200 denarios alcanzarían para darle de comer a toda esta multitud. 200 denarios. Un denario equivalía a un día de trabajo de un obrero en el campo. Y dependiendo en qué región está, más o menos podríamos decir que Felipe le había dicho, Señor, más o menos de 3,000 a 9,000 dólares no nos alcanzan para darle de comer a toda esta multitud, ni 200 denarios. Lo que significaba hoy en día como 3,000 a 9,000 dólares que ellos necesitaban para darle de comer a toda esa multitud. Si ustedes hacen cuenta también, verán que la cantidad era poca económicamente y quizás no lo tenían, porque si usted se hace cuenta, darle una cenita a una persona de $1, por ejemplo, ¿verdad? La que muchas veces encontramos en unos lugares, una cenita de $1 donde a uno le ponen un poquito de frijoles licuados, un poquito de huevo, una sucorita de queso y 2 panes en una bandejita vale $1. Suponga usted que le iba a dar esa cenita de $1 a toda esa multitud. Eran 15,000 a 20,000 personas. O sea que necesitaban de 15,000 a 20,000 dólares para que todos comieran una pequeña cenita económica. Y sabemos que muchos de nosotros no nos llenamos con una cenita y 2 pancitos. Así que se necesitaba una gran cantidad. Y por eso Felipe le dijo, Señor, ni 200 denarios alcanzarían para darle de comer a esta multitud. Y Andrés, ¿verdad?, le llevó a este niño que tenía 5 panes y 2 peces, 2 sardinitas. Y Andrés, en el libro de Juan le dice, ¿y qué es eso para darle a todos? ¿Verdad? Andrés también dijo, pero esto no es nada para todo lo que necesitan. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que humanamente era imposible darle de comer a toda esa multitud. Por lo tanto, le dijeron a Jesús, despídelos porque no tenemos los recursos, no tenemos la economía. Y aún así, con esta solución que ellos le estaban brindando a Jesús, Jesús sabía que en las aldeas no iban a haber los recursos necesarios ni la comida necesaria. Y en Bethsaida o cualquier otra región no iba a contar con todos esos recursos para darle de comer. Así que muchos de la multitud o la gran mayoría de la multitud no iba a poder comer esa noche. Así que se iban a ir a dormir sin cenar. Y nos damos cuenta, hermanos, que para el ser humano resolver la problemática en este mundo es imposible. Imposible. Imposible al ser humano resolver los problemas de toda la humanidad y aún resolver nuestros propios problemas es imposible. Imposible. Y eso es lo que tiene que llevar el ser humano a darse cuenta que para nosotros solucionar la problemática humana de cualquier índole económica, de salud, de vivienda, de esparcimiento, en fin, de cualquier cosa para el ser humano es imposible. Y se hacen grandes esfuerzos para querer ayudar y salir de toda esta problemática, pero para el ser humano es imposible. Y aquí, hermanos, llegamos, como decimos, a nuestro tercer punto. Ya vimos el regreso de los discípulos y la multitud. En segundo lugar, vimos el esfuerzo humano. Y los discípulos se dieron cuenta que era imposible darle de comer a la multitud. Así que aquí comienza el milagro. ¿Y cómo inicia el milagro? ¿Cómo inician los milagros que Dios tiene que hacer en este mundo? ¿Cómo se inician estos milagros?
¿Sabe que los milagros de Dios inician cuando nosotros nos rendimos ante Él y le decimos, Señor, no podemos, no podemos? Ahí comienza el milagro. Cuando los discípulos, después de esa respuesta que Jesús les dio, dijo, bueno, dadle vosotros de comer, dadle vosotros de comer. Pero ellos llegaron y dijeron, Señor, no podemos darle de comer. Y hermanos, ahí inician los grandes milagros de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos rendimos al Señor y le decimos, no podemos, no puedo, Señor, no puedo. Y así, en diferentes áreas, nos tenemos que rendir ante Él para decirle, Señor, no puedo. Y que Él comience lo imposible. Por ejemplo, para nosotros perdonar, no podemos. Es imposible perdonar a aquellos que nos han ofendido. Es imposible. Y tenemos que decirle, Señor, yo no puedo perdonar como tú me dices, pero Señor, ayúdame a perdonar como tú lo dices. O pedir perdón. Nos cuesta pedir perdón. Y no queremos pedir perdón, pero cuando nos rendimos y le decimos, Señor, yo no puedo pedir perdón, ayúdame tú. Y así en muchas áreas, cuando no podemos vencer algo pecaminoso en nuestra vida y nosotros hemos hecho el esfuerzo de dejar algún pecado, alguna situación y lo hemos hecho y hemos buscado la forma de solucionarlo, pero nos rendimos al Señor y le decimos, Señor, yo no puedo dejar este pecado. Ayúdame tú. Para mí es imposible. Ayúdame tú. Usted quizás se ha esforzado por querer ser un buen hijo. Y no se puede, es imposible. Pero puede decirle, Señor, Señor, yo no puedo ser ese hijo que tú dices. Ayúdame. O quizás ser ese esposo. Y tenemos que decirle, Señor, yo no puedo ser ese buen marido, ese buen esposo. Ayúdame tú. O quizás con nuestro carácter. Batallamos con nuestro carácter, ¿verdad? Con esas tendencias que tenemos de nuestro carácter, que no tenemos control sobre él y decimos, Señor, yo no puedo controlar mi carácter. Ayúdame tú. Ayúdame tú. Así que, hermanos, los milagros de Dios y los grandes milagros de Dios comienzan cuando nos rendimos ante él. Y le decimos, Señor, no puedo, no puedo. Para mí es imposible, hazlo tú. Y en todas las áreas espirituales, ¿verdad? Nosotros llevar la vida cristiana no podemos. Él puede hacerla. Tener esa vida abundante en Cristo Jesús para nosotros humanamente es imposible, pero Él sí puede hacerlo. Y todo lo que hemos logrado en nuestra vida espiritual es porque Él lo ha hecho. Dice que no por esfuerzo humano para que nadie se gloríe. Y por eso Pablo decía en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, este milagro inicia cuando los discípulos reconocieron que para ellos es imposible. Nuestra salvación para el hombre es imposible. Perdonar sus pecados. El hombre ha creado religiones y religiones, pero las religiones, las buenas obras, todo lo que él podría hacer es imposible para tener la salvación y el perdón de pecados. Para nosotros es imposible, pero para Dios sí fue posible. Y envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que, hermanos, los milagros y el milagro comienza cuando los discípulos se rindieron y le dijeron, Señor, no podemos. Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Y los discípulos tuvieron que decirle, Señor, no podemos, es imposible. Y por eso creo que Dios les hace esa pregunta. Él bien sabía, pero les hace la pregunta para que ellos reconozcan y digan, Señor, no podemos, no podemos. Y entonces, ¿cuál es la segunda
el segundo paso después de rendirnos al Señor, de que no podemos. Comienza por la obediencia. Versículo Marcos capítulo 6:34. Marcos 6:34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. Marcos 6:37 y 38. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Allí nos dimos cuenta que para el hombre esto era imposible. Y Jesús les dijo, dadle a vosotros. Y ahí ellos reconocieron que no podían hacerlo. Y esto nos lleva al segundo punto, entonces, de lo que el Señor le dice en Lucas capítulo 14 al 17. Entonces, vamos a ir a Lucas hoy, Lucas 9, 14 al 17. Y vean cómo inicia ese milagro. Inicia cuando reconocemos que nosotros no podemos. Y dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Así que, hermanos, el milagro comienza cuando los discípulos se rinden ante el Señor y le decimos, Señor, yo no puedo. Nosotros no podemos. Y aquí viene el segundo paso para que Dios obre ese milagro. Y viene con la obediencia. Con la obediencia. Obediencia. Después de rendirnos, obediencia. Entonces vino el Señor y les dice, entonces vayan y hagan grupos de 50 en 50. Como dice, mesas de 50. Hagan grupos de 50. Y eran como 300 grupos, más o menos, los que se hicieron. 300 grupos de 50 personas, más o menos, fueron los que se hicieron. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Obedecieron. Obedecieron. Hermanos, y esto es lo que tenemos que hacer. Después de rendirnos, nosotros tenemos que obedecer el consejo de Dios y la palabra de Dios. Y así comienza. Después de que nos rendimos y nosotros no podemos, y cuando le dijimos, Señor, yo no me puedo servir, no me puedo salvar a mí mismo. Entonces Jesús dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, obedecer. Bueno, ¿quieres ser salvo? Obedece. Recíbeme y cree en mí. Y toda esa obra de Dios comienza cuando nosotros comenzamos a obedecer la palabra de Dios. Él nos da las instrucciones. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Con nuestras hablas, que todas vuestras palabras sean sazonadas con sal. Y Jesús comienza a darnos todas las instrucciones para hacer esos milagros de transformación en nuestra vida. Nosotros no podemos perdonar, pero dice el Señor, bueno, entonces hoy quiero que tú vayas donde esa persona y le pidas perdón. Así como yo te he perdonado,
tú debes de perdonar. Y Jesús en la Escritura nos da todas las instrucciones que nosotros, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. Si queremos ser buenos trabajadores, Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer. Y Él nos da la fuerza y nos da la fortaleza para hacer ese milagro de ser buenos trabajadores, de ser buenos jefes, ¿verdad? Señor, yo no puedo ser un buen jefe, ayúdame tú. Bueno, le dice el Señor, bueno, entonces obedece. Y dice la palabra de Dios qué es lo que debe de ser un buen jefe, cómo debe de actuar para manejar. Señor, tengo problemas económicos y todo, y yo no he podido resolver mis problemas económicos. Entonces el Señor te comienza a dar los principios. Primero, tienes que ser contento con lo que tienes. Luego debes de ser un buen administrador. Lleva un presupuesto, maneja bien las finanzas, no te metas en problemas económicos, no salgas de fiador. En fin, ¿y qué tenemos que hacer? Obedecer. Así que los discípulos comenzaron a obedecer. Los 12 discípulos salieron en ese desierto a atender y a decirle a la multitud que hicieran grupos de 50. Y eran como 300 mesas de 50. Y ustedes saben lo complejo y lo problemático que es de darle de comer a los hambrientos. Por ejemplo, yo pensaba en Crisia cuando estaba haciendo este mensaje. Ella es una profesional que trabaja en preparar bodas, ceremonias y en preparar los banquetes. Y si ustedes le preguntan, Crisia, ¿y con qué problemas te encuentras tú cuando vas a atender quizás 500 personas, 200 personas? Es algo complejo darle de comer a tanta gente que tiene hambre. Y probablemente Crisia se ha encontrado con esta problemática, que todos quieren la comida ya quiero mi comida, aquí pónganmela, ya todos se imaginan. Las 500 y las 200 personas que Crisia está atendiendo, todos quieren la comida ya, y los meseros, ¿verdad? No dan abastos y todo, ya, aquí no han servido, apúrense. Ya tenemos media hora y no nos traen la comida, ¿verdad? Y usted ve todas esas actitudes en las mesas, porque todos lo quieren ya. Otros, ¿verdad? Dice, sí, a Pedro le está llevando a aquellos porque son su raza, son su familia, por eso hay privilegios, a ellos le están dando más. En fin, y la gente con hambre, ¿verdad? Y una gente con hambre, ¿verdad? No es muy paciente. Así que era algo complejo solucionar el problema. Y cuando los discípulos fueron, ellos no se imaginaron cómo el Señor iba a resolver la problemática. Los discípulos dijeron, bueno, vamos a obedecer. ¿Qué hará el Señor o cómo lo hará? No sabemos. Y tal vez algunos decían, quizás va a hipnotizar a toda la multitud, la va a hipnotizar. Duerman. Y que se durmieran. O quizás les iba a llenar el estómago con aire, ¿verdad? Para que dijeran, estoy bien. Pero los discípulos no sabían cómo iba a ser esa situación tan compleja de atender a tantos. Así que, hermanos, tenemos que entender que servir a las mesas y a una multitud con mucha hambre, donde hay mujeres, donde hay niños. Mi niño ya tiene hambre, tráigame aunque sea una tortilla, por favor, porque el niño ya tiene hambre. Y miren, hermanos, ustedes han asistido a banquetes y a reuniones y es algo tremendo. Así que no era una tarea también fácil para los discípulos ni para el Señor Jesús. Pero, hermanos, ¿quién es el especialista? ¿Quién es el experto para hacer todos estos grandes milagros? Dios. Y miren,
Usted puede buscar ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 20-21. Desde Génesis, Dios nos muestra quién tiene el poder para hacer las cosas de la nada o de lo que hay. Porque aquí, en el libro de Génesis, no había nada. Y Dios comenzó a hacer la gran multiplicación. Y hace la multiplicación de la nada y de lo que hay. Miren versículo 20. Y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahí vemos quién es el Dios todopoderoso, que desde el libro de Génesis nos dice cómo Él le dijo a la tierra, produzca hierba, a las aguas produzcan peces, a los cielos las aves. Él es el poder. Así que Dios estaba con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, ese Dios todopoderoso que puede hacer las cosas de la nada o de lo que hay. Hay el único Dios todopoderoso que puede hacerlo. Y es nuestro Dios. Y Jesucristo es Dios. Vean el libro de los Salmos. Quiero llevarlo al libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 23 y 25. El libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 23 y 25. Miren lo que dice ahí, hablándonos de nuestro Dios todopoderoso. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y le dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. ¿Quién es el que puede hacer esos milagros? Dios. Y nosotros lo encontramos en el libro de los Éxodo, cómo Dios alimentó, no 15,000, más de 2 millones de personas que salieron de Egipto y no había nada que comer en el desierto. Y Dios abrió los cielos y hizo caer maná, pan del cielo. Y los alimentó 40 años. 40 años Dios alimentó a la nación de Israel. Más de 200 millones de personas. ¿Quién es el que es capaz de multiplicar los panes? De hacer esa reproducción tan milagrosa. Y esa comida, hermanos, no falló, dice la Escritura, ni un solo día. Todos los días los israelitas temprano se levantaban a recoger el maná, sacaban su guacalito o su canasta, ¿verdad? Ya en la hora, ya va a caer el maná. Y Dios les daba cabal para cada familia y recogían. Y ahí, ¿quién les estuvo dando ese pan? Dios. Y Dios estaba con nosotros. Y por eso les digo que este milagro que el Señor Jesús estaba haciendo es de gran trascendencia. Y por eso el pueblo de Israel entendió que el único que puede hacer esto era Jehová Dios, de multiplicar los panes. El único que lo puede reproducir. Y ese milagro fue de tanta trascendencia que entonces entendieron que Él era el Mesías y lo buscaron para que Él fuera el rey, porque entendieron que Él era el Mesías, porque no había otro Dios tan grande y tan poderoso que podía hacer ese milagro tan maravilloso. Dios es el único que puede hacer esos milagros. Él resucitó. Él dice que nos va a resucitar a nosotros. Así que conocemos, hermanos,
al Dios Todopoderoso. Dios lo hizo en aquel entonces. Así que, hermanos, qué bendición que nosotros, ese Dios Todopoderoso es nuestro Padre Celestial, que cuida de nosotros y Él tiene todo el poder. Así que después de que mandó a la multitud y se sentaron todos a la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Y Jesús toma los 5 panes y los 2 peces. Era muy poco, pero Él sí tiene el poder para hacer reproducirse ese pan y esos peces. Y comenzó Dios levantando los ojos al cielo, orando a su Padre y decirle: Señor, multiplica estos panes y multiplica estos peces. Tú tienes todo el poder. Esta multitud necesita cenar hoy, Señor. Y hizo la oración y bendijo los alimentos. Y esa canasta que estaba ahí, comenzaron, hermanos, los peces y los panes a multiplicarse. Así que Dios tenía, vaya Pedro, vení, a llenar la canasta de Pedro, la de Felipe, la de Andrés, la de Jacob, la de Judas, la de Bartolomé, de los 12 discípulos. Empezó a llenar y a llenar esas canastas de alimento. ¿Cómo se hizo el milagro? No lo sé, Dios lo sabe. Y no es la única vez que Dios reproduce de esa forma las cosas. ¿Se acuerdan de la viuda que no tenía un poquito de aceite en su cántaro? Y le dijo a la mujer: pues ve a traer todo a sus hijos, ve, manda a tus hijos a traer todos los cántaros que sean posibles y llénalos con aceite. Y dice que la viuda agarraba su cántaro y llenaba uno, llenaba el otro, y el cántaro no se terminaba. Y seguía llenando, y seguía llenando, y seguía llenando, hasta que ya no hubo más recipientes, y dice que entonces el aceite cesó. Así que para Dios, hermanos, hacer estos milagros es su especialidad. Él es nuestro Dios. Así que comenzó a reproducir panes y peces y peces. Pasó toda el rato ahí en la cocina, sirviendo en las canastas y en las canastas y en las canastas, una y otra y otra y otra vez, para toda la multitud. Y Pedro corría, Andrés corría. No, a la mesa 5 le hace falta, a la mesa 40, a la mesa 220, a la mesa 300 le falta, no le han llevado, ya tienen los niños. Y dicen, imagínense qué tarea más ardua para el Señor Jesucristo estar, y para los 12 discípulos estar llevando toda esa cantidad de alimentos. Increíble, es algo impresionante. Yo me he deleitado con esta historia y he estado aprendiendo mucho. Así que comenzaron a hacer. ¿Y qué dice que fue el final? ¿Cómo terminaron la situación? Dice que al final, Lucas nos decía que todos comieron. La bendición de los panes y los peces llegó a toda la multitud. Y dice que todos comieron, todos. No faltó una persona que no comiera. Dice Lucas y todos los 4 evangelios, dice que todos comieron. Hombres, mujeres y niños. Y ustedes saben que los hombres comemos más, ¿verdad? Hasta 3 platitos, ¿verdad? Y luego las mujeres un poco, los niños, y todos comieron, todos fueron bendecidos con este alimento. Pero además, hermano, hay otras cosas que la palabra de Dios nos dice, que dice que todos se saciaron. Así que me imagino que hubo refil.
refil, había repetición, porque dice que todos se saciaron, todos se llenaron. Entonces el hombre, ¿y usted quiere otro platito? Sí, ¿cómo no? Y otro, sí. Y dice que todos comenzaron a saciarse, así que hubo refil, ¿no? Abundaba la comida. Y Lucas dice que todos se saciaron, todos fueron saciados. ¿Sabe qué significa eso? Quizás en la palabra salvadoreña nosotros la entendemos un poquito mejor. Y la traducción católica, la Nácar Colunga, cuando usted lee este relato, ellos tradujeron esa palabra griega, la tradujeron como, y van a disculpar, dice que, y todos se hartaron. Para nosotros suena fuerte, ¿verdad? Pero la traducción bíblica, la Nácar, dice, y todos se hartaron. Nosotros le vemos esta palabra, ¿verdad? Bonita, y todos se saciaron, todos quedaron satisfechos. Pero esa traducción dice, y todos se hartaron, comieron satisfechos. Así que comieron todos, hubo refil hasta que se saciaron, pero ¿sabe qué? También creo yo, y no sé si había muchos salvadoreños ahí, o cómo ves la multitud, porque cuando usted va a esos banquetes y hay abundancia de cena y toda la cosa, usted ve en las mesas que de repente la señora abre su cartel y mete unos 4 pancitos, otros 3 panes, otro aquí, ¿verdad? Y ya lo va. O un morral, ¿verdad? No, mira, para los niños más noches quizás van a tener hambre, entonces otro pececito, otros panes, ¿verdad? Y todos tenemos quizás la costumbre que cuando vamos a banquete, más de algo nos traemos. El postrecito, ya no me lo comí, pues yo me lo llevo. Tal cosa, yo me lo llevo, ¿verdad? Y así es la multitud. Toma para llevar. Así que comieron todos, hubo refil, hubo para llevar, y todavía la escritura dice que sobraron 12 cestas. Y les dijo a los discípulos, ¿saben qué? Recojan, que no quede nada tirado, recojan. Y no eran sobras, ¿verdad? Sino que eran panes, peces, de lo que en las mesas quedó. Y dice que recogieron 12 cestas. 12 cestas. Algo impresionante. Así que la comida abundó de una manera, hermanos, maravillosa. Y todos ya bien comidos, como dice, indio comido, al camino todo el mundo se fue a dormir satisfecho. Porque cuando usted ha cenado bien, va a su cama feliz a dormir. Pero cuando uno se acuesta sin dormir, el estómago, ¿verdad? No lo deja dormir, y el vacío que usted siente, ay, me voy a ir a tomar agua, aunque sea, ¿verdad? Pero todos se saciaron y pudieron ir a recostar y a dormir de una forma maravillosa. Y por eso Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, nos dice, Efesios 3, 20. Efesios 3, 20. Miren, Pablo sabe a quién ha conocido y a qué, que es, que dice, poderoso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo había entendido en quién había él creído. Y sabe que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos y esperamos, hermanas. Así que Dios hizo ese gran milagro de multiplicar los pececitos y el pan.
para darle a toda esa multitud y que todos quedaran satisfechos. Pero esto me hizo pensar a mí un poquito y les voy a dar algo extra. Algo extra que porque me hizo pensar un poquito. Bueno, si Dios es tan poderoso, si es tan grande, ¿por qué a veces no hay? ¿Por qué a veces en su mesa no hay? Si Dios puede multiplicar los panes, los peces, hacernos caer comida del cielo, lo que sea. Pero a veces, ¿por qué a veces pasamos hambre? ¿Por qué a veces usted en la refrigeradora no tiene nada o no tiene el efectivo para ir a comprar y llevar? Y a veces no, y a veces, algunas veces nos ha tocado aguantar hambre. ¿Por qué pasan esas cosas? Y yo me pude a pensar un poquito y buscar en la palabra de Dios. A veces, y Dios que nos conoce muy bien, sabe cómo es el ser humano y la tendencia pecaminosa de la dureza de nuestro corazón que tenemos. Dice el libro recuerdo el libro de Proverbios, dice, no siendo que me sacie y me olvide de ti. Eso es lo que dice el sabio Salomón. No me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Porque puede ser que tenga tanta abundancia que me olvide de ti. Así que Dios nos conoce, así que puede ser que es tanta la abundancia que tenemos, y miren, mucha gente que tiene tanta abundancia no busca al Señor. También creo que para que sigamos dependiendo de Dios, porque el hombre tiende a querer ser autosuficiente, y a veces Dios quizás por eso nos da unas vacaciones, un relax, para que nosotros dependamos de Dios. Que Él es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Tenemos que depender del Señor. También, hermanos, a ser agradecidos, Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos a nuestra mamá que nos dijo muchas veces, y ella quizás nos servía los frijolitos, el queso, un pan o otras cosas, ¿verdad? Y el niño dice, ay, no quiero comer. No quiero. Pero mira, hijo, comete aquí. No quiero. Eso no lo quiero. Y viene la mamá y le dice al hijo, ¿cuántos niños hay en este mundo que no tienen lo que vos tenés? Y vos te desagradecido. ¡Qué bárbaro sos, hijo! ¿Por qué sos así? Muchos no tienen ni qué comer y mira vos con todo lo que tenés. Y no sos agradecido. Y yo creo que Dios así hace con nosotros. Dios nos da, y ay, solo pizza, ay, otra vez hamburguesa, ay, otra vez langosta, solo filet mignon, ya. ¿Y a dónde vamos a ir a almorzar? Vamos a La Pampa, ay, no, ahí ya no me gusta. Vamos aquí, ay, no, ahí no. Y queremos estar, ay, no, eso ya no me gusta. Y por eso a veces creo que Dios nos lleva cortitos para que nosotros sigamos teniendo agradecimiento a Dios. Pero también, hermanos, para que sigamos apreciando y gustando la comida. Porque a veces comer, hermanos, se nos hace una costumbre tan rutinaria, nos levantamos y solo rápido comemos y ya ni gusto le sentimos a la comida. Y la esposa, ¿te gustó, mi amor? Y el hombre, ¿verdad? Ya ni le gustamos las cosas, hermanos, porque a veces ya comer es tan rutinario que solo llegamos a la mesa y a veces Dios por eso nos hace, porque a veces no comemos y qué lindo es volver a comer algo que ya teníamos días de no comer. Hasta el arrocito usted lo siente, ¿verdad? Quizás ni arroz comía o lo tortilla con queso, ¿verdad? Y no había ni para arroz. Y hoy la porción de arroz, ya usted agarra el arroz, qué rico este arroz, y disfruta la comida, porque Dios quiere que disfrutemos de los alimentos, que gustemos los alimentos, que no le perdamos el sabor, y así valoramos la comida.
Pero también Dios también dice, el que no trabaja, que no coma. A veces Dios, para que no seamos holgazanes y perezosos, nos pone a trabajar. ¿Para qué? Para tener que comer. Así que eso era algo extra para ustedes. Pero volviendo a nuestra conclusión, había sido este gran milagro. Muchos habían comido y muchos entendieron que era Dios el único que da pan y que puede multiplicar de esa forma el alimento. Uno de nuestros maestros siempre nos decía que el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia, para que nosotros no tengamos donde perder. Miren, Juan dice de ese milagro, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por eso digo, la señal fue tan extraordinaria que entonces la multitud entendió, este es el profeta que había de venir. Pero Jesús siempre quiere que nos centremos en lo más importante. Lo más importante no fue hacer el milagro y darle de comer a la multitud, no. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 6, versículo 26 y 27. Versículo 26 y 27. Juan capítulo 6, versículo 26 y 27. Juan nos sigue dando este comentario. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan 35 al 40. Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. Fíjense, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 30. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 38, 39. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y por último, versículo 47 y 48. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Jesús quería dejar bien claro que lo importante es creer en él. De nada nos sirve recibir tantas bendiciones y milagros si usted no cree en el Señor Jesucristo. Por eso yo en esta mañana le invito a que crea en el Señor Jesucristo. Dios lo ha bendecido de muchas formas, lo ha estado alimentando, cuidando, y ha visto la manifestación de Dios en su vida. Pero usted no ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Muchos en esa multitud se saciaron de pan, pero no creyeron en el Señor Jesucristo. Y esa señal tenía el propósito de que creyeran que el Señor Jesucristo era el enviado de Dios. Reciba al Señor Jesús como su Señor y Salvador personal. Él le ama, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios le ama y Dios lo ha estado bendiciendo.
pero lo más importante es que usted crea en Él como Señor y Salvador personal. Vamos a orar. Padre, te damos las benditas gracias por la bendición de tu palabra y saber en qué Dios hemos creído. Y sabemos bien el Dios que hemos creído, el Dios todopoderoso, grande y maravilloso. Y en ti tenemos plena confianza, Padre. Ayúdanos a tener confianza en ti, a depender de ti. Tú mostraste todo ese poder, todo lo poderoso que eres con la naturaleza. Todo ello, Señor, con los alimentos. Pero es importante, Señor, que creamos en ti. Y ayúdanos a que nuestra fe esté en ti y esperemos que tú estás haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Y que por eso, Señor, a veces tenemos tiempos de prueba para que nuestra fe y nuestra confianza siempre esté en ti. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido de muchas formas y de muchas maneras. Y nos has dado más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Pero ayúdanos, Señor, a creer siempre en ti, a depender totalmente de ti en nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que tú estás obrando en cada miembro de nuestra iglesia cristiana de oración. Gracias por cada hermanito, Señor, que quizás tiene situación, problema económico, de trabajo, de salud, de relaciones, Señor. Pero esperamos en ti, queremos ser obedientes a tu palabra, a tus instrucciones, Señor, para que tú hagas todos esos milagros en nuestra vida, Padre. Te damos las gracias, Señor, y en Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos y qué bendición haber estado en un mismo espíritu. Vamos a despedirnos siempre con un cántico espiritual. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su
es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y nada me faltará. Nada me faltará.